Bien, ahora vamos a hablar sobre el amperímetro. Ya sabemos que el amperímetro sirve para medir la cantidad de corriente a través de un circuito. También hemos dicho que el amperímetro se coloca en serie con el circuito para poder monitorear dicha corriente, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, nuestro circuito conformado por los mismos componentes que el ejemplo anterior, una fuente, un switch, una lámpara, un transistor que vamos a hacerlo funcionar como switch, su resistencia de base del transistor y un microcontrolador que se va a encargar de enviarnos los pulsos de activación. Acá mejor vamos a colocar nuestra onda, voltaje en función al tiempo, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es instalar nuestro amperímetro. ¿De qué manera lo instalamos? Existen en la actualidad amperímetros donde hay que cortar los cables, no cortar o hacer una desconexión interna del circuito, y el otro, ya el amperímetro más moderno, de tipo Hall, donde simplemente vamos a utilizar su pinza amperimétrica. O sea, es una pinza amperimétrica, pero para DC. Para DC. Se la voy a mostrar a la hora que vayamos al laboratorio y hagamos los ensayos correspondientes, ¿ya? Pero básicamente vamos a trabajar primero con el amperímetro convencional, donde hay que cortar este pedazo de conexión y se coloca el amperímetro en serie, ¿verdad? En serie. Así se coloca. Siempre se coloca el positivo del amperímetro al positivo de la fuente de alimentación. En este caso así, más y menos. Entonces, de esta manera, nuestro amperímetro va a registrar la corriente a través del circuito. De esta manera. Ya sabemos que la corriente en un circuito en serie es la misma en todos los elementos, así que por lo tanto, si coloco el amperímetro al inicio nomás del sistema, voy a registrar la corriente que pasa por el switch, por la lámpara y por el transistor. Por el transistor número 1, ¿ya? Ahora, ¿quién se va a encargar de encender nuestro transistor? Ya sabemos que va a ser el microcontrolador. Si el microcontrolador envía un 0 lógico, ¿qué va a suceder? El transistor va a permanecer apagado, a la lámpara también le va a llegar 0 voltios. Hemos encendido nuestro switch y el amperímetro, ¿cuánto nos va a indicar? Muy bien, 0 amperios. 0 amperios. Pero cuando nuestro microcontrolador envía un voltaje positivo, ya saben que es de 5 voltios, así para que se note mejor. Ahí está. 5 voltios. Ya sabemos que esos 5 voltios corresponden a un 1 lógico. Atraviesa la resistencia y llega al transistor, ¿no? Esta se llama corriente de base. Esto excita el transistor, internamente se produce la activación del transistor y se enciende nuestra lámpara. Y le van a llegar obviamente todo el voltaje, se produce la corriente y nuestro amperímetro va a marcarnos un valor. Este valor va a depender, ya saben, del voltaje y la potencia de nuestra lámpara. Bien, eso es todo lo que se tiene que hacer. Obviamente, si queremos medir la corriente de base, también podemos colocar acá un amperímetro, ¿verdad? Un amperímetro. Más, menos. Ahí está. Entonces podemos tener ya dos ensayos que nos va a servir para analizar nuestro circuito y a la vez lograr reparar, ¿verdad? Esa es la idea, analizar, entender los circuitos, el funcionamiento de los mismos,
para que cuando tengamos alguna falla podamos realizar una reparación con mayor eficiencia. Bien, con esto ya podemos analizar la corriente del circuito y la corriente de nuestro terminal de base, ¿verdad? Acá generalmente se observan 5 miliamperios a 20 miliamperios aproximadamente. Y acá vamos a observar, pues obviamente amperios, ¿no? 1 amperio, etcétera, dependiendo de la potencia de nuestra lámpara. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que el amperímetro sirve para medir la corriente en un circuito. Que en el laboratorio vamos a usar un amperímetro especial, no tan moderno, pero relativamente para nuestro país ha llegado hace algunos años, que es el amperímetro de efecto Hall, donde ya no tenemos que abrir el circuito. Miren, acá hemos abierto el circuito, pero con ese amperímetro que les digo, ya no hace falta, ¿no? Vamos a tratar de dibujarlo. Es como una pinza amperimétrica. Ahí está, ahí está. Y así hacemos la medición. Acá tiene su pantallita, donde se van a dar las indicaciones y las mediciones. ¿Ven? Obviamente esta pinza está como en dólares, 50 a 80 dólares actualmente, una pinza de estas. Recomiendo que se la compren, sí, porque les va a ser de gran utilidad. Hay muchos circuitos donde hay necesidad de medir la corriente, pero no es factible hacer alguna desconexión. Digamos, en los sistemas automotrices observamos cables gruesos, donde imagínense desconectar un cable grueso y hacer una conexión con el amperímetro convencional es impráctico. En cambio, con la pinza simplemente hacen esto y realizan la medición. Ya, muchachos, entonces hemos terminado con esta lección y nos vemos en el laboratorio de esta clase.